Para el domingo 21 de junio de 2026 tomamos lectura del primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Se lee así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En este texto podemos observar cómo el pensamiento del ser humano difiere tanto del de Dios. Cómo realmente hay camino que al hombre le parece correcto, pero que su fin es camino de muerte. Podemos darnos cuenta cómo están de lejos los pensamientos de Dios comparados con los nuestros. Dios había hablado al rey Saúl una palabra puntual. Había dado órdenes precisas acerca de los amalecitas, pero el rey Saúl pensó que podía hacer algo mejor que lo que había dicho Dios, y había llevado del botín del anatema, algo que mi Señor le había dicho que destruyera, pero pensó para sus adentros el rey Saúl que iba a agradar a Dios haciendo sacrificios, presentando ofrendas de el botín del anatema. Por eso la pregunta que le hace el profeta Samuel al rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y esta pregunta que le hace el profeta Samuel al rey Saúl debería de retumbar en nuestros corazones en el día presente. ¿Se complace más Dios en lo que tú y yo hagamos que en que obedezcamos a su palabra? Porque contesta el profeta Samuel y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, ciertamente es mejor obedecer a la palabra de Dios, tener una actitud de obediencia delante del Señor, que lo que pudiéramos nosotros hacer como una ofrenda para Él. Es más importante escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra que el hecho de hacer cosas que muchas veces para ti y para mí son sacrificios. Cosas que nos desgastan, que nos agotan. Y también dice: y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es mejor cuando tú y yo llegamos al servicio, sentémonos y estemos dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, pero dispuestos con una actitud reverente, prestos a escuchar, estar expectantes a lo que el Señor diga. Porque si estamos en el servicio y el Señor habla a nuestro corazón y prestamos toda la atención necesaria, entonces nuestra actitud va a cambiar, nuestra vida se va a transformar, porque no vamos a seguir siendo iguales. De hecho, dice la Escritura, nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Y si tú y yo logramos entrar a la presencia del Señor, déjame decirte, no vas a salir igual, tienes que salir transformado. Y si tú vas al servicio y tu vida sigue siendo igual, deberías de sacudirte, porque posiblemente estés cumpliendo con el ritual, pero no estás llegando a la presencia de Dios. Y mi Señor está llamándonos la atención en este día. Revisemos nuestras vidas, examinémonos a nosotros mismos.
¿Qué es lo que estamos haciendo cada 8 días, 2 o 3 veces por semana, ir al templo? ¿Cuál es mi actitud cuando llego al lugar? Porque ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, que las ofrendas, y el prestar atención que la cantidad de las mismas. Porque mi Señor recuerda, de Él es la tierra y su plenitud. Y si tú y yo podemos llegar con una ofrenda a su casa, es porque Él nos ha dado aquello que tenemos en nuestra posesión. Todo proviene de Él. Él lo que espera de ti y de mí es un corazón contrito y humillado. Un corazón que llegue dispuesto a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra y a ponerla por obra. Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y esta es una palabra fuerte, porque cuando hablamos de revelación, debemos recordar que revelarse es cuando sabemos hacer lo que es correcto y nos negamos a hacerlo. O cuando sabemos lo que tenemos que dejar de hacer y continuamos haciéndolo. Cuando no obedecemos la palabra del Señor. Cuando no seguimos conforme su voluntad, sino conforme nuestras concupiscencias, estamos en rebelión. Y aquí hemos leído que mi Señor cuenta esa actitud como pecado de adivinación. Y en el Antiguo Testamento, aquellos que eran adivinos o agoreros deberían de ser sacados, expulsados y aún apedreados. Y cuando aún escuchando la palabra, aún sabiendo lo que dice la Escritura, nos obstinamos en no hacer caso. No solamente llegamos en rebeldía, sino que mantenemos nuestra actitud. Aunque nos muestran lo errado que estamos, nos mantenemos en nuestra misma condición, a sabiendas de que estamos mal. Entonces, dice la Escritura que se cuenta como ídolos o como idolatría. Mi Señor nos llama la atención en este día. Aún hay tiempo de revisar bien nuestro corazón. Aún hay tiempo de cambiar nuestra actitud.